Amén, ¿sí me ven? Yo no estoy tan alto como el hermano. La próxima vez hagan un púlpito más pequeño para que quede aquí, ¿no? Dios los bendiga en esta tarde, mis hermanos. Es un privilegio, un honor para mí estar por segunda vez detrás de este púlpito. Quiero agradecer al hermano Abraham y a cada uno de ustedes esta oportunidad, esta bendición que el Señor me ha dado. Y a mí, a mis hermanos, a mi esposa y los que hemos estado aquí, los que estamos aquí hoy para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero disculparme también porque no venía preparado con un saco y todo para predicar, hermanos, pero no venía preparado para eso, pero estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y claro que sí, lo hacemos con muchísimo gusto y con la bendición de Dios. Amén. Esta hora Dios ha puesto en mi corazón, cuando el hermano me hizo la invitación a tomar este lugar en este momento, he estado meditando y pidiéndole a Dios qué es lo que Él desea que yo hable, que comparta con ustedes. Y el Señor ha puesto, yo quiero preguntar a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Porque si usted es salvo, si usted conoce a Dios, usted es parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo que Jesús formó a través de su sangre preciosa. Y Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes como iglesia un recordatorio de el por qué estamos aquí, el por qué somos iglesia, el por qué Dios habló muchas veces, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, Hebreos 1 dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Y cuando Jesucristo vino y murió, Él nos dio un mensaje. Él nos dio un mensaje para quienes, a la iglesia le dio un mensaje, a usted y a mí. Un mensaje que compartir. Es un mensaje de amor, es un mensaje del amor de Dios, de perdón, un mensaje de bendición para todos los que lo escuchan. Y no se lo encargó a nadie más, se lo encargó a nosotros, a su iglesia, a los que hemos conocido a Jesucristo, hemos tenido esa experiencia personal con Dios, esos que hemos sentido el perdón de Dios y sentimos, como dice Romanos, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese mensaje, hermanos, es para nosotros, para usted y para mí, comenzando con el que les habla. Y yo quiero compartir con ustedes un texto, y vamos a ir a varios textos, pero quiero compartir con ustedes en Mateo 28, versos 19 y 20, donde algunos lo sabemos de memoria. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, es lo que se le ha llamado la gran comisión. Es lo que Jesús dijo antes de partir, habiendo completado su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él trajo a sus discípulos y les dio este mensaje. Y en el verso 18, versos 28, vamos a leer desde el 18, 19 y 20, dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición, qué promesa de parte de Dios para su pueblo. En aquel tiempo Dios le dio este mensaje a sus discípulos, aquellos que habían andado con Él por 3 años, aquellos que había instruido, aquellos que vieron los milagros de Jesús, aquellos que estuvieron allí y aquellos que
cuando Juan el Bautista les envió a 2 de ellos y les dijo, vayan y vean y pregúntenle si Él es el Cristo. Y dice que en ese momento Jesús comenzó a hacer muchos milagros. Y solamente les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Él completó su ministerio y dice, y salvó a muchas personas. Y hoy en este tiempo yo puedo decir, soy una persona que el Señor ha salvado. El Señor me ha rescatado de mi vana manera de vivir. Él nos ha rescatado del mundo. ¿Pero para qué nos ha rescatado del mundo? Nos ha rescatado para que seamos la luz del mundo. Y nadie puede comunicar este mensaje que Dios ha puesto, que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Porque nosotros somos el resultado de ese mandato, de esa comisión que Jesús dio a aquellos discípulos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. El Evangelio es para todas las naciones. Nosotros somos el resultado de que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hemos tenido esa experiencia que ha cambiado nuestras vidas. Los ángeles no la tienen. Nosotros la tenemos. Los que no conocen a Cristo no la tienen. Porque no han sido salvos. Porque no han conocido el amor de Dios en sus corazones. No lo han sentido. Pero Dios le ha dado a usted. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que hemos experimentado ese amor. Y ese es el testimonio que nosotros debemos dar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es el testimonio. Jesús dio la orden y Él nos dio su autoridad para hacerlo. No nos lo dio ninguna institución humana, no nos dio ninguna religión, nos lo dio Jesucristo. A quienes hemos experimentado es la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Yo puedo decir gracias a Dios porque yo soy salvo. No voy a ser salvo. Soy salvo. No digo tampoco me estoy salvando, pero soy salvo porque la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Yo he creído en Cristo y tengo vida eterna. Por supuesto que la salvación es al instante, es al momento, pero también es progresiva porque el Señor nos va salvando, va limpiando, va quitando las impurezas de nuestro corazón y eso se llama santificación, donde Dios está limpiando nuestra vida. De eso nos estamos salvando, pero ya tenemos vida eterna. Y también dice la Biblia que nuestra salvación es eterna cuando un día lleguemos a la presencia de Dios y podamos disfrutar completamente de eso para lo cual fuimos salvos. Eso que dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14, que hemos sido sellados con su Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención que Cristo ha adquirido y nos la ha dado a nosotros. Así que ese evangelio es la autoridad de Jesús, es para todas las naciones y es bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo y lo amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino y murió por nosotros. Y cuando Él cumplió el propósito por el cual fue enviado por Dios, Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, a uno igual que yo, que esté con vosotros. Y Él dijo, les conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a nosotros. Así que el mensaje que tenemos es poderoso. Amén. El mensaje es poderoso porque nos lo dio Dios mismo, la autoridad. Él le dice que toda potestad, toda autoridad me es dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Y por eso, usted no tenga miedo de compartir el evangelio. Si usted conoció a Cristo, usted tiene la autoridad como iglesia, hermanos. Tenemos la autoridad de Dios mismo para ir y compartir ese evangelio. No tenga temor. Mi esposa y yo estuvimos estos días aquí. Luego fuimos a Delicias, Chihuahua, y estuvimos hablando con varias personas que si lo hemos planeado, tal vez no hubiera salido. Pero Dios nos permitió traer almas a los pies de Cristo, hermanos. Dios nos permitió ir a hablarle a personas que ni pensábamos hablarles. Llegamos buscándolos, sí, para saludarles y terminamos. Dios
abrió puertas de tal manera que yo me quedé, dije, nosotros nos dijimos, no es posible, ¿verdad? Solamente Dios tenía que haber hecho esto, porque nosotros no lo hubiéramos imaginado. Pero aceptaron a Cristo, por lo menos 3, 4 personas aceptaron a Cristo y muchos más la oyeron. Pero eso es, Dios nos dio la autoridad de ir y predicar el Evangelio. Usted abra los labios, abra su boca y comparta lo que Dios ha hecho en su vida. No, y no solamente por eso, pero porque es un mandato de Dios también. Es un mandato de Dios predicar, compartir el Evangelio. Yo no sé cuántos han experimentado, y no quiero preguntar también exactamente cuántos, pero o a quiénes. Si yo digo, ¿cuántos ha traído a Cristo? ¿A cuánto le ha hablado de Cristo a usted? Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Por eso preguntaba que cuántos son salvos. La mayoría aquí, pues yo creo que todos somos salvos. ¿A cuánto le hemos compartido ese mensaje? Compartamos el mensaje. Es una invitación también. Es una comisión que Dios nos dio, pero para nosotros también es una invitación, además de una comisión que Dios nos dio. Y debemos de hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad, hermanos, se pierde. Estamos viviendo en tiempos muy, muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde a lo blanco se le llama negro, ¿verdad? Y a lo negro blanco. Es increíble lo que está pasando en el mundo, lo que estamos viendo. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que alguien piense contrario a la misma naturaleza que Dios hizo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le preguntan a un director de Harvard University que defina qué es un hombre y una mujer y no dice que no sabe? Hermano, es increíble lo que está pasando. Por eso tenemos que predicar ese mensaje. Toda la humanidad necesita el Evangelio, porque el hombre sin Dios está muerto. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahí hay muchas personas todavía muertos en delitos y pecados. Y por eso tenemos que ir y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, y le vio la importancia en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, Dios, el mensaje de Dios es para todo el mundo, es para todas las nacionalidades, para todas las razas, lengua, pueblo y nación. Es para todos el mensaje. Y qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Yo nunca me imaginé que iba a estar enfrente de una congregación menonita hablándoles yo, predicándoles de Cristo. ¡Qué increíble! Yo doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da. Y yo nunca me imaginé tampoco que iba a estar en Atlanta, Georgia, predicando a una congregación de diferentes nacionalidades. Porque así es, son diferentes nacionalidades. Y ahí está la congregación y digo, Dios, esto es solamente... Tú lo haces y tú lo has hecho y toda la gloria es para Dios. Es un privilegio y nos sentimos privilegiados, pero también con una carga enorme en nuestro llamado, porque entre más grande es el llamado, más grande el privilegio, más grande es la responsabilidad que tenemos ante Dios. Entonces, oren por nosotros, amén. Oren por nosotros para que Dios continúe obrando. El hombre sin Dios vive, el mundo necesita conocer a Dios porque el hombre sin Dios está muerto, porque el hombre dice que la paga del pecado es la muerte. Mientras no conozcan a Cristo, el hombre está viviendo muerto, está caminando muerto en sus delitos y en sus pecados. Está caminando ahí en sus delitos y pecados y está muriendo. Él piensa que está pasándola bien, que se está divirtiendo, piensa que está teniendo buen tiempo, cuando en realidad, hermano, el hombre sin Dios está muerto y va camino al infierno. Y por eso tenemos que hablar de Cristo. ¿Quién le va a hablar de Cristo? Nosotros, hermanos. La culpabilidad del hombre, hermanos, consiste en ser mal agradecidos con Dios. Y el hombre por sí solo no es agradecido. Nunca ha sido agradecido.
El hombre no es agradecido con Dios por naturaleza. Porque nuestra naturaleza, hermanos, nuestra carne no quiere someterse a Dios voluntariamente. Tiene que ser Dios el que hable, el que cambie nuestras vidas. Y gracias a Dios porque nosotros tenemos la oportunidad de ver personas cambiadas. Dice, por ejemplo, en Romanos, quiero que vaya conmigo a Romanos, capítulo 1, donde Pablo decía en el verso 16, ya lo dije, pero dice que ese evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y Pablo decía, no me avergüenzo. Y nosotros no debemos avergonzarnos. El mundo necesita el evangelio de Cristo. El mundo necesita saber que en Jesucristo y solo en Él hay salvación. El mundo necesita saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino solo a través de Jesucristo. El mundo necesita saberlo. Platicábamos con unas personas, nos estuvimos hasta la 1 de la mañana. ¿Qué día? Uno de estos días cuando vimos en Delicias, estuvimos con unas personas hasta la 1 de la mañana. Uno de ellos me pregunta, así habla Dios, fíjese, cómo Dios actúa. Orando, Señor, nosotros vamos a hacer y hablar, queremos ser dirigidos por ti. Se fueron las amistades, otras que estaban allí, y dijeron, vamos a descansar un ratito, vamos a comer. A las 11 de la noche traían pizza y ahí había refrescos y aguas y el hombre sacó sus caguamas y sus cervezas y estaba tomando allí. Pues no conocen a Cristo. Pero en una de esas me dice, ¿y usted qué hace? Ya eso es la segunda o tercera vez que lo conozco. Nunca habíamos entablado una conversación. Dice, ¿y usted qué hace? Le dije, ¿qué piensa? ¿Qué cree que yo hago en mi vida, no? ¿Qué cree? Dice, no, pues no tengo idea. Entonces ahí dijo, no sé, en realidad trató de adivinar, no de decir. Dice, ¿sabe que yo soy pastor evangélico? Le dijo. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué no es? ¿Viene de la religión? Le dije, no, nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Jesucristo. Yo tengo una relación con Jesucristo. Y este es el mensaje. Esto es lo que yo hablo. ¿Quieres saber lo que yo hablo? Sí. Él, su esposa y su hija estuvieron ahí escuchándonos a mi esposa y a mí, compartiendo la palabra. Y no hicieron ninguna decisión por Cristo, pero tuvimos la oportunidad de hablarles de Cristo. ¿Sabe que cuando le hablamos a una persona de Cristo, usted no se preocupe si le salva a Dios o no? Dios no nos mandó a salvar a nadie porque no podemos salvar a nadie. Solamente Dios puede salvarlos. A nosotros Dios nos mandó a predicar y Dios es el que salva a las personas. Se siembra la semilla y Dios, tarde que temprano, yo no sé, yo creo que en el cielo es donde nos vamos a dar cuenta de tanta gente que le hemos hablado de Cristo, cuántos fueron salvos o cuántos no. Pero nosotros Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Entonces, eso lo hicimos y tuvimos la oportunidad. Mire, la Biblia dice aquí en Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se revela. Por eso tenemos que predicar, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y la Biblia revela que Dios está enojado con el hombre. ¿Sabe que Dios es uno de los atributos de Dios? Es que la gente quiere escuchar que Dios solamente es amor. Pero no, Dios no solamente es amor. Eso es uno de sus atributos que más nos ha mostrado a los humanos. Pero Dios también es justo. Y como un juez justo, Dios demanda justicia. Y el hombre, al vivir en pecado, nosotros somos pecadores todos. Hermanos, somos culpables. Hay una culpabilidad en nosotros por la cual Dios nos puede juzgar y nos va a juzgar al hombre.
Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dice. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el verso 21 de Romanos 1, dice, realmente, mire lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe por qué Dios va a juzgar al hombre? Hay personas que dicen, aún aquellos que no han escuchado hablar de Cristo. ¿Ha escuchado esa pregunta que a veces la gente hace? ¿Y qué va a pasar con aquellos tribus nómadas que viven allá en el desierto, que nunca se les habló de Cristo? Hermano, usted preocúpese por lo que Dios va a hacer con usted. Preocupémonos por lo que Dios nos ha revelado a nosotros. A ellos Dios les ha revelado algo también. Le voy a dar un ejemplo grande. Dice la Biblia, en Josué capítulo 24, cuando Josué le está diciendo al pueblo, le está recordando de dónde vienen, dice que vuestros padres, hablando de Abraham y de su padre Taré, le está diciendo, vuestros padres adoraron a dioses extraños cuando vivían al otro lado del río. Y Dios se reveló a ellos. Hermano, ellos eran idólatras. El padre de Abraham y su padre eran idólatras. Vivían en una sociedad idólatra. Sin embargo, dice la Biblia que Dios llamó a Abraham. Y dijo, Abraham dijo, heme aquí. Y Dios le dijo, te he escogido. Te voy a dar tierra, descendencia y bendición. Dice, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso somos bendecidos. Porque Dios escogió a alguien, un idólatra. Dios les reveló a alguien, aún en la idolatría de las personas, Dios les revela. ¿Sabe cómo se la revela? Salmo 8. El Salmo 8, mire lo que dice Salmo 8. No se mueva de ahí, pero se lo voy a decir. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, aún para aquellos que no han escuchado de Jesucristo, Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que hayan escuchado. Ellos saben que hay un Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, grita la obra de sus manos. Solamente váyase a un lugar donde no haya tanto ruido, a la montaña, y escuche la creación adorando a Dios. Pero el hombre no quiere. El hombre sabe que hay un Dios. Y también Dios va a juzgarlo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Dios les reveló. El salmista David decía en el Salmo 8:3, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, de tus manos la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él misericordia, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, el Señor, debemos de predicar el Evangelio, cumplir el mensaje que Dios nos dio, porque hay personas que aunque no conozcan a Cristo, Dios se quiere revelar a ellos. Y aunque Dios se revela a través de todo eso, Dios quiere que nosotros como iglesia le digamos a ellos, mira lo que Dios hizo en mí. Dios cambió mi vida. Dios cambió mi corazón. Dios me ha cambiado a mí. Hermano, yo soy testigo. Mi propia vida, y usted como cristiano, usted es un testigo. Usted solamente tiene que hablar y decirle a las personas,
Esto es lo que Dios hizo en mí. Si usted vive como cristiano, si no vive como cristiano, tenga cuidado. El hombre, ¿sabe por qué Dios, dice la Biblia aquí, habiendo conocido a Dios, Dios tenía el derecho, no le dio gracias. Somos ingratos. El hombre es ingrato por naturaleza. Y Dios tiene todo el derecho de juzgarle. El hermano mencionaba que Dios es un Dios como hijos. Ahora como hijos, Dios, hermano, también nos disciplina. Ahora imagínense sin ser hijos de Dios. Dice la Biblia que estamos bajo la ira de Dios. El hombre sin Cristo estábamos bajo la ira de Dios. Pablo menciona eso. Dice que sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Dice que no verá la vida, el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero qué bueno que podemos hablarles de Cristo a las personas. Qué bueno que podemos compartir con ellos. Porque el hombre ignora a Dios, pero cuando viene el mensaje poderoso de Dios, hermano, cuando le decimos, como mencioné al comenzar, Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, así como en el principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y esas dos que les mencioné, los cielos cuentan, todo vemos que enseña a Dios. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia divino, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Dios se manifestó a nosotros a través de Jesucristo. Hay un reto para los creyentes, hermano. Hay un reto para nosotros, hermanos. Hay un reto y es que prediquemos el Evangelio. Mire lo que dice Romanos. Ya voy a terminar. No quiero que se me canse, ¿no? Romanos 10. Dice la palabra. Romanos capítulo 10. En el verso 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bonito suena. O sea, seguimos diciendo que tenemos que predicar el Evangelio. Que predicar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice 2 Corintios 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios está enojado con el hombre, pero Dios ha dejado su iglesia, aquellos que decimos conocer a Cristo y tuvimos un encuentro con Él, somos salvos. Dice que Dios nos ha dejado a nosotros para que reconciliemos al mundo con Él. Cuando hay una reconciliación, para que haya una reconciliación, tuvo que haber una ruptura de alguna relación. ¿Sabe qué hizo la ruptura de la relación con Dios, con el hombre? El pecado. Pero Dios nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Vaya conmigo, 2 Corintios 5, dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5. Dice, en el verso 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también, dice, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros mismos, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis, está hablando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón.
Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Y aquí está. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. De tal manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está nuestro testimonio. ¿Cómo vamos a reconciliar al mundo? Si no hacemos si el hombre sin Cristo, ¿cómo va a reconciliar al mundo con Dios? Si no ha sido reconciliado él mismo. Tiene que haber habido una relación primero con Dios. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y aquí está. Y entonces nos encargó a nosotros, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? El verso 19, tenemos que decirle al mundo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y podemos decirle eso. A nosotros nos encargó el ministerio de esa reconciliación. Y Pablo, el apóstol dirigido por el Espíritu Santo, dice, así que somos embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Es un representante de un gobierno extranjero en otra nación extranjera. Nosotros, la Biblia dice que usted y yo no somos de aquí. No nos enamoremos tanto de este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y a veces nos enamoramos tanto de las cosas que el mundo nos da. Hermano, pero aquí dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso es lo que tenemos que decir al mundo, que se deben de reconciliar con Dios. ¿Qué vamos a decirle? Que al que no cometió pecado. ¿Quién no cometió pecado? Cristo no cometió pecado. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, porque dice la Biblia, porque Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 10:9 dice que no hay justo ni aun uno. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que al que no conoció pecado es Cristo. El único que no cometió pecado. Dios, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No que Cristo haya sido pecador, sino que Cristo pagó el precio que usted y yo merecíamos. Él tomó la maldición de ir a la cruz, porque la Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero. Cristo tomó esa maldición que usted y yo merecíamos. Y Él la pagó. Él tomó esa maldición. Él, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, bajó hasta las partes más profundas de la tierra. ¿Para qué lo hizo? Para bendecir nuestras vidas, para salvarnos. Porque nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Así que dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es como si usted estuviera endeudado, una deuda muy grande que era imposible de pagar. Y de pronto viene alguien y dice, yo voy a pagar esa deuda. Él va a ser libre, déjalo. Yo voy a pagar esa deuda. Pero aquí había una deuda de condenación, una deuda de muerte. Y no está hablando físicamente, era una deuda espiritual. Nuestra alma, el hombre sin Dios está condenado a ir al infierno, al castigo eterno. Pero Cristo bajó para rescatarnos.
cómo el Señor metió su mano, hermano, en la suciedad del pecado, donde usted y yo nos encontrábamos. Y de ahí nos sacó. De ahí nos sacó para que nosotros ahora seamos instrumentos de reconciliación, para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Volviendo a Romanos capítulo 10 ahora, pero en el verso 14. Ya sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero aquí hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese mensaje quiero que se quede grabado en su corazón y en mi corazón. Es algo que me hago todos los días. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted dirá, bueno, eso es para los pastores, para los misioneros. Pero ¿sabe una cosa? No todos son misioneros como Pablo. Pero a Pablo lo sostenían. Por eso sostenemos misioneros, por eso ayudamos misioneros. Nosotros podemos orar para que aquellos que andan predicando el Evangelio, hermano, puedan ir y predicar el Evangelio. Porque, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Dice el 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mundo necesita escuchar buenas nuevas. Y no la va a escuchar del mundo. No la va a escuchar de los políticos. No la va a escuchar de los deportistas. No la va a escuchar de nadie. La va a escuchar ¿de quién? De nosotros. De la iglesia que Él compró con su sangre. De usted y de mí, hermano. Y cuando anunciamos eso, el Señor dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El oír viene por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Podemos hablarles de muchas cosas. Ahorita que está el mundial, yo digo, el mundial es un estorbo para la obra de Dios, ¿sabe? Porque muchos están viendo el mundial en vez de venir a la iglesia, adorar, a ser agradecidos con Dios. Porque muchos están desviados por allí. Saben más de fútbol que de la palabra de Dios y son cristianos. Increíble. Pero hermano, el Señor sigue llamando a nosotros, a usted y a mí. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una carga que tengo en mi corazón. Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, pero también el privilegio, la responsabilidad de seguir predicando este mensaje. Demos gracias a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de meditar en tu palabra, de escuchar este mensaje, Señor. Este mensaje de reto de parte tuya, de tu palabra, de la comisión que tú enviaste, nos diste a nosotros, a tu pueblo, no al mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos, ofrecer a la humanidad. Pero tú nos has escogido a nosotros. Así como escogiste al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ellos fallaron. Dios, tú has levantado un pueblo hace 2000 años. Fundaste una iglesia. Compraste con tu sangre. Y nos has dado
esta comisión de ir y predicar el mensaje. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, pero también, Señor, te pido que nos perdones. Perdóname por no hacer lo que debo de hacer. Y perdónanos como iglesia, Señor, porque estamos fallando en todas partes en el mundo. No estamos haciendo realmente lo que tú nos has mandado a hacer. Perdónanos porque nos ocupamos en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante. Señor, sella este mensaje, yo te ruego, en cada corazón, en cada vida, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén.